Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a dos cuestiones muy importantes que hoy por hoy tiene el plantel de River, porque mucho se ha hablado del valor de los jugadores del equipo conducido hoy por hoy por Martín de Michelis. Desde lo que fue la transferencia del Diablito Etcheverry, donde hubo mucha polémica sobre por cuánto lo iba a vender el más grande, que la cláusula de rescisión era de 25, que en una renovación de contrato que finalmente no existió porque el jugador fue transferido al Manchester City, la misma podría aumentar a 50, la realidad es que River lo terminó vendiendo por bastante menos. Por eso, en este video vamos a hablar de las cláusulas de rescisión que tienen los jugadores mejor valorados del plantel del Millonario y en definitiva también por cuánto dinero River debería vender a estos jugadores, porque si bien es verdad que las cláusulas de rescisión se ponen para que los equipos de Europa no le arrebaten a los futbolistas, sobre todo a los conjuntos sudamericanos que son claramente clubes exportadores, la verdad también es que hay que decir que algunas cláusulas de rescisión parecerían un tanto elevadas para ciertos futbolistas y es por eso que su valor no sería el estipulado en esta cláusula en sí, sino que ese valor sería después el que va a pagar el equipo que quiera incorporar al jugador en cuestión. Por lo que en este video vamos a hacer un repaso de los jugadores de mayor valor de todo el plantel de River y cuál justamente es el número que aparece en su cláusula de rescisión. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de los juveniles, principalmente porque es quizás el lugar de más preocupación, sobre todo por parte de los hinchas, porque no quieren que vuelva a suceder lo que pasó con el Diablito Etcheverry, porque si bien el futbolista en cuestión cometió un error grave o por lo menos se precipitó en sus declaraciones luego de que River se coronara campeón del trofeo de campeones frente a Rosario Central en diciembre del año pasado, la realidad es que más allá de que hubiera o no una renovación, River iba a quedar prácticamente atado de manos, teniendo en cuenta que el equipo que lo vino a buscar es el Manchester City de Inglaterra, y si Etcheverry hubiera o no declarado eso, la realidad es que las cosas no hubieran cambiado demasiado. Lo que sí podría ser distinto hoy es la relación del hincha con el propio jugador, pero aún así todo indicaba que el traspaso iba a hacerse. Hoy por hoy River tiene 9 juveniles en la pretemporada. Vamos a hablar puntualmente de los futbolistas que viajaron a los Estados Unidos. Dejamos de lado a Etcheverry, que es el que mencioné recién, y nos quedan 8 jugadores. El más destacado de todos, más allá de su valor, Agustín Ruberto, de 17 años, ya con una cláusula de 30 millones de euros. Y en principio, hoy por hoy, ya se lo puede poner como el futbolista mejor valuado de todo el plantel, teniendo en cuenta que además de tener una cláusula con unos números verdaderamente sensacionales, también es el único futbolista de estos jóvenes que está siendo seguido de cerca por equipos importantes. Y River quiso asegurárselo por un par de temporadas más. Ya renovó contrato hasta finales del 2027 y es por eso que River tendrá potestad de decidir si lo vende o no casi con seguridad durante los próximos 2 o 3 años. Obviamente si llega una oferta por el valor de la cláusula, River no podrá hacer nada, pero estamos hablando de unos 30 millones de euros, lo que lo convertiría en la segunda transferencia más cara de toda la historia del Millonario. En cuanto a los otros juveniles, si bien el valor de las cláusulas son un tanto menores, salvo por la de Franco Mastantuono, el jugador que tiene 16 años y que también tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, el resto, los repaso rápidamente los nombres: Ian Subiabre, Daniel Zavala, Lucas Lavanino, Santiago Beltrán y Tobías Leiva. Este último no tiene todavía contrato profesional, seguramente lo estará firmando durante el primer semestre del año, pero los otros 4 tienen vínculos con cláusulas de rescisión que van desde los 15 hasta los 25 millones de euros. Por el momento no hubo ninguna oferta ni ningún sondeo de ningún equipo extranjero, pero está claro que es un dinero que hoy por hoy parecería ser acorde para futbolistas que en este 2024 quizás no vayan a tener tanto recorrido en el plantel profesional. El único caso me parece que es el de Daniel Zavala, siendo un defensor central que sí jugó durante todo el 2023 en la reserva, pero después ni Mastantuono, ni Subiabre, ni ninguno de los dos arqueros, salvo excepciones, teniendo en cuenta que puede suceder que Armani y Centurión no estén, pero la realidad es que no parecerían tener tanto lugar en el plantel profesional de cara al 2024. Pero Ruberto claramente sí, y el caso de Zavala también podría llegar a darse. Por eso mismo, hoy por hoy los valores de estos futbolistas son los que más tienen que destacar River. Si sumamos los números de todas las
cláusulas de rescisión de los juveniles del Millonario que viajaron en la pretemporada, dejando de lado ya al Diablito Echeverri, que como fue transferido al Manchester City, básicamente ya no tiene obviamente cláusula de rescisión en el Millonario. Estamos hablando que el número varía entre 130 y 150 millones de euros. Esta variación se produce debido a que los contratos aumentan a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. La idea del Millonario en primera instancia es que estos jugadores rindan futbolísticamente y después, está claro, recibir un rédito económico por ellos. Y en cuanto a los jugadores ya más experimentados del plantel profesional, quien tiene la cláusula de rescisión más alta es Facundo Colidio, que es la misma que la de Ruberto y que la de Mastantuono, 30 millones de euros, que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del periodo de transferencias en nuestro país. Colidio, recordemos, fue incorporado a mediados del año pasado a cambio de 5 millones de euros, que fue lo que el más grande le abonó al Inter de Milán de Italia para incorporar al ex delantero que hizo las divisiones inferiores en Boca y que acá en Argentina volvió a tener un nivel destacado en Tigre. Después es verdad que hay muchos otros jugadores que tienen cláusulas de rescisión bastante interesantes, como Pablo Solari, que tiene un valor de 25 millones de euros y de hecho River ya ha rechazado ofrecimientos de 10 millones de dólares provenientes de la MLS, lo que quiere decir que el más grande tiene intenciones, por lo menos por ahora, de hacer respetar esa cláusula. Después hay que ver esas situaciones teniendo en cuenta que los futbolistas a veces ejercen presión para salir y eso hace que River no pueda ponerse tan duro a la hora de querer transferir a los futbolistas únicamente por el valor de la cláusula. A veces tienen que los dirigentes ponerse un poco más suaves a la hora de transferir, porque la realidad es que no sirve tener en la institución a un futbolista, no sé si decir que no quiere jugar en River, pero sí por lo menos que por una cuestión económica lógica, a lo mejor quiere estar en otro conjunto de extranjeros. En cuanto a otras cláusulas de rescisión importantes que tiene el plantel de River, si vamos a futbolistas más experimentados, porque si nos quedamos con los jugadores menores de 25 años, a lo mejor todas las cláusulas ronden entre los 15 y los 25 millones de euros, pero hay que decir, por ejemplo, que Miguel Ángel Borja, que es un jugador bastante experimentado, tiene un valor de 8 millones de dólares, el cual es bastante alto, teniendo en cuenta que River también se ha plantado en este mercado, diciendo que para el Millonario es innegociable salvo que algún equipo ponga ese número, que es un valor bastante importante teniendo en cuenta la edad del futbolista colombiano y teniendo en cuenta también que ese es el monto que River puso para incorporarlo proveniente de Junior de Barranquilla. En cuanto a los demás jugadores del plantel profesional, los que tienen las cláusulas más altas, Santiago Simón firmó en su momento contrato con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y de hecho, como su vínculo acaba a fin de año, es muy probable que lo renueve durante este 2024 con una cláusula de rescisión que podría aumentar un poco. Ezequiel Centurión también prolongó su contrato con River con una cláusula de 20 millones de euros. Paulo Díaz es un futbolista experimentado con una cláusula de rescisión de 15 millones de la moneda europea y después es cierto que los números ya bajan, no de manera quizás tan notable, porque la realidad es que todos los futbolistas tienen un valor, pero si nos metemos por ejemplo a hablar de Aliendro, que tiene ya 32 años, su cláusula es de 5 millones de euros, es un número más bajo también como para darle la chance de salir si es que vienen a buscarlo por primera vez del viejo continente, destacando que Aliendro únicamente ha jugado en el fútbol argentino y si bien hoy tiene su cabeza en River, está claro que si vendría un equipo del exterior, la dirigencia no le va a poner tantas trabas para salir siempre y cuando se ponga ese número, que no sería tan elevado teniendo en cuenta el rendimiento del jugador. También hay que destacar que en el último mercado se fue uno de los jugadores con la cláusula de rescisión más alta, como era Nicolás de la Cruz, cuyo valor era de 22 millones de euros. Eso hace claramente que el nivel valorativo del plantel de River baje, además obviamente de lo futbolístico, teniendo en cuenta todo lo que hacía el uruguayo dentro del campo de juego. Y del que no hablé porque no es juvenil y no es un futbolista que haya estado ya con anterioridad en el plantel, sino que es hasta el momento, por lo menos cuando estoy grabando este video, el único refuerzo de River en el presente mercado, es Nicolás Fonseca. El uruguayo llegó proveniente de Montevideo Wanderers en este mercado de transferencias, pero River ya lo había incorporado en el libro de traspasos de mediados del 2023. En ese entonces puso un número alrededor de 2.250.000 dólares para adquirir el 60% del pase del mediocampista en cuestión.
Y lo llamativo, teniendo en cuenta todo esto, es que River lo pagó esa cifra y la cláusula de rescisión es una de las 4 más altas de todo el plantel de River, porque al igual que Agustín Ruberto, que Franco Mastantuono y que Facundo Colidio, la cláusula de Fonseca es de 30 millones de euros, que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. Y esto ya marca un precedente, teniendo en cuenta que seguramente todos los refuerzos que lleguen de acá en adelante, sobre todo los que tengan menos de 25 años, lo más probable es que cuando se les ponga una cláusula de rescisión, el número inicial ya ronde estas cifras, porque verdaderamente River quiere asegurarse que los jugadores que compra no se vayan de manera instantánea del equipo de Núñez. Está claro que después hay cuestiones que salen y otras que no tanto. Por ejemplo, si nos vamos a una que no salió, Robert Rojas, futbolista paraguayo que llegó en el 2019 proveniente de Guaraní, cuando renovó su contrato por primera vez, es decir, no en la primera firma, pero sí en la primera prolongación de vínculo, también tuvo una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Era el más alto del plantel con Nicolás de la Cruz, hasta que el uruguayo renovó su contrato con River y ahí se bajó la cláusula por una promesa de venta. Pero hasta el momento en el cual Rojas estaba en River, es decir, hasta mediados del año pasado, tenía la cláusula más alta de todo el plantel y era de 30 millones de euros. Y finalmente River ahora lo terminó repescando de Tigre, cortando su préstamo y vendiéndolo con una obligación de compra. No es que está transferido, aunque casi con seguridad va a cumplir con los objetivos para ser finalmente traspasado al Vasco da Gama de Brasil por 3 millones de dólares nada más. Estamos hablando de un monto 10 veces menor del que estaba estipulado en la cláusula de rescisión. Por eso mismo, si bien es cierto que los valores de la cláusula, sobre todo en estos refuerzos que en principio son una incógnita, porque nadie puede asegurar que Nicolás Fonseca vaya a rendir en River, es más, si nos guiamos por lo que ha sido tu trayectoria, se puede decir que no es un refuerzo de jerarquía ni mucho menos, sino que es una incorporación que viene para sumar, que viene para realizar una adaptación previa que claramente debería ser rápida porque a River se le fue Enzo Pérez, pero en definitiva no es eso lo que se muestra en sus valores, en su cotización. Es cierto, y lo repito una vez más, que River después a la hora de transferir puede decidir hacerlo por un valor menor a la cláusula, como para que el futbolista no se sienta preso en el millonario bajo ningún tipo de concepto. Ahora, 30 millones de euros por un jugador que únicamente jugó en el ascenso de Italia y en el fútbol uruguayo parecería un tanto exagerado, pero esto es marcar un precedente para todos los refuerzos que van a venir en un futuro. No sabemos si en este mercado de pases, porque River está bastante quieto a la hora de incorporar futbolistas, pero ya sea en el mercado de mitad del 2024 o los siguientes mercados posteriores, sí queda un precedente bastante marcado en el cual los jugadores parecerían tener como mínimo una cláusula de 30 millones de euros. Si sumamos el valor de todas las cláusulas de rescisión de todos los jugadores de River, el valor aproximado sería de entre 250 y 300 millones de euros, teniendo en cuenta lo que mencioné antes cuando hablé de los juveniles, que el valor varía porque a 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina, muchos números aumentan. Esto se hace desde que Lucas Alario se fue de River de manera precipitada. En agosto del 2017 quedaban tan solo 4 días para el cierre del mercado. Alario decidió hacer uso de la cláusula de rescisión para irse a jugar al Bayer Leverkusen y River no pudo con ningún otro delantero reemplazar a quien en ese momento era el goleador indiscutible de la era Gallardo. Desde ese entonces, es decir, en estos 6 años y medio en adelante, los valores de las cláusulas de rescisión de los jugadores de River, sobre todo de los más jóvenes, aumentan a falta de 10 días para el cierre del mercado, como una protección extra para que River pueda defenderse más ante los equipos de Europa, que es algo que en general por el momento no ha servido de mucho, porque está claro que los más grandes del fútbol europeo siempre tienen dinero para incorporar a los futbolistas de mejor calidad del plantel de River y de todos los equipos del fútbol argentino. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.